Bueno, es muy importante que nosotros entendamos que evidentemente el enemigo va a ponernos engaños. Tenemos que entenderlos nosotros primero como líderes y después, evidentemente, transmitirlos a nuestros guerreros, a nuestros soldados. Y uno de los engaños muy comunes es que el enemigo quiere que tengas una hipersensibilidad tremenda y que te desenfoques del poder de Dios. ¿Y cómo lo hace? Entonces empiezan a decir, es que el enemigo te empieza a decir, es que tu ministerio no es importante para el pastor. Los líderes no le ponen atención a tu ministerio. No te dan recursos como le dan a los otros. Entonces es muy común muchas veces que en el Ministerio de Niños, y yo entré en el Ministerio de Niños a dirigirlo, vi a todo el mundo desanimado porque los líderes y los ancianos y el pastor no le importa mi ministerio. Y algo que yo entendía que los niños era lo más importante para Dios. Entonces yo agarré y les dije, sí, ni el pastor, ni los ancianos, ni los líderes les importa el ministerio de los niños. Pero a Dios le importa este ministerio. Y Dios es el que nos va a dar todo. Y es a Dios a quien agradamos. Y es por Dios a quien servimos. No lo hacemos por otras personas. Nos da el regalo, el privilegio de tener los niños. Si al pastor le importa, si a los líderes le importa, no importa. Lo importante es que a Dios le importe. Satanás quiere que te centres en los hombres, que te centres en los recursos que te van a dar los hombres, que te empieces a amargar y que empieces a amargar a los que tienes por debajo. Muchas veces hay iglesias que se concentran, es que no, es que le dieron una donación a la iglesia al lado. Si a mí me dieran una donación, pues el mismo Dios que le dio la donación a la iglesia al lado, si tú te centras en Él, Él te va a dar la donación. Pero si tú te pones a pensar en que fueron esos hombres que tuvieron ese detalle de dar la donación y te amargas y te llenas de envidia y te enfocas en eso, en hombres que dan y no te enfocas en un Dios que todo lo tiene y que todo lo puede. Una vez hicimos eso y nos quitamos toda la amargura en el Ministerio de Niños y nos centramos en que para Dios era muy importante lo que estábamos haciendo y que Él iba a traer los recursos. Empezamos a pedirle los recursos, empezamos a pedirle materiales, empezamos a pedirle casas con salones. Y cuando empezamos a ver y nos estábamos llenos de gozo, estábamos animados, todo ese ánimo se había ido, toda amargura se había ido, todo enfoque en que nos miren, en que si somos importantes, en que si nos van a suplir y nos enfocamos en Dios, Dios se agradó. Entonces fue impresionante, empezaron a llegar camiones de materiales al Ministerio de Niños, camiones. Empezamos a repartir por todo Colombia y después fue muy cómico porque empezó el colegio y rentaron una casa, remodelaron la casa o la compraron. Tenía salones para el colegio, nunca habían pensado en el Ministerio de Niños, pero al año se tuvieron que mudar. ¿Y a quién le quedó? Al Ministerio de Niños. Nosotros sabíamos que había sido la oración. Y era increíble, empezamos a poner una tiendita para vender. Llegó a vender más que la cafetería principal, porque nosotros estábamos orando, nosotros estábamos confiando. Dios empezó a darnos estrategias. Fue increíble que un día Dios me dice, quiero que mandes profesores a capacitar a las otras iglesias. Y yo no tenía el dinero y yo sabía que no me lo iban a dar. Entonces era dinero para transportar al profesor para que él fuera a la capacitación. Y Dios me empezó con una ciudad. Quiero que vayan a esta ciudad. Y yo, ¿cómo mando a alguien a esa ciudad, Dios mío? Y me llegó una de mis mejores profesoras. Ay, perdón, Patricia, no voy a poder servir este fin de semana porque tengo que irme, que mi mamá vive en esa ciudad y tengo que ir a esa ciudad. Entonces yo le dije, ¿podrías dar una capacitación? Yo te doy todo lo que tienes que dar, es lo que ya has recibido, pero te doy el material perfectamente dado. Yo llamo al pastor de esa iglesia y tú la podrías dar. Esa mujer se sentía honradísima, estuvo feliz de hacerlo. Entonces llamé a la iglesia estaba impactada de que nosotros mandáramos un siervo a la capacitación. Terminó el año y mandamos a 15 iglesias, personas de esta manera. Cuando te centras en seres humanos, no tienes toda la posibilidad de estrategias que Dios puede traerte. Te llenas de amargura, el enemigo te centra en el que no te debes centrar y entonces no hay avanzada. Vamos, hagan todo como para el Señor y no como para nadie en este mundo, porque a Él sirves y Él te recompensará. Entonces, no te dejes engañar, quita la hipersensibilidad y anímate. Dios es el dueño de todo y Él sí te ve.
Dios te bendiga. Chao.